Dios, te damos gracias por lo que nos diste, Señor, por el desayuno. Te pido que en este momento nos bendiga, Señor, con esto que vamos a ver. Y te pido, Señor, por Lucas, por Leo, Señor. Te pedimos, Señor, también por lo que va a ser hoy el viaje al Mercado Central, la ida y de vuelta, por las cosas que nos van a dar, Señor. Te agradecemos por eso, ya sea lo que sea que nos den, Señor. Y te pido por aquellas familias que lo van a recibir, Señor. Gracias por tu amor y por tu provisión cada día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, nosotros estamos actualmente donde dice abajo, dis de la gracia, que significa dispensación de la gracia, ¿no? Sí. Lo primero que va a ocurrir de los eventos, que justamente no se sabe cuál es exactamente la fecha, por eso no podemos saber cuál es la fecha en que, digamos, va a ocurrir el fin del mundo, por decir así. Es el arrebatamiento de la iglesia. Ahora, una vez que ocurre el arrebatamiento de la iglesia, sí sabemos cuándo termina todo. Más o menos va a terminar todo en 1007 años con algunos meses, porque hay algunas cuestiones acá entre la gran tribulación y el milenio que no están como contadas porque son días, no llegan a ser años, pero hay un poquito más ahí, así que no son justo 1007 años, son 1007 años y un poquito más. Pero una vez que ocurre el arrebatamiento de la iglesia, todo esto está profetizado y tiene una fecha exacta. O sea, tenés 7 años de tribulación, tenés unos meses entre la tribulación y el milenio, tenés los 1000 años, y después de los 1000 años tenés la última rebelión, ahí también. No es instantáneo, bueno, es instantáneo el castigo de Dios sobre los que se rebelan, pero digo, después está el lago del lago de fuego, un montón de cosas, y después entramos en lo que llamamos el estado eterno, donde ya no va a haber más cambios, donde, digamos, nosotros vamos a tener un cuerpo glorificado, ya lo tenemos en el arrebatamiento, pero digo, va a haber una nueva creación, porque dice que va a haber cielos nuevos y tierra nueva, va a haber gente habitando la tierra, que, digamos, no va a morir, pero nosotros vamos a tener un cuerpo glorificado, así que vamos a ser diferentes. Los ángeles que no cayeron van a estar en la presencia de Dios, los ángeles que cayeron y Satanás va a estar en el lago de fuego, y ahí entramos en algo que no sabemos qué va a pasar porque no hay versículos que hablen de el estado eterno, por decir así. Pero sí sabemos que desde el arrebatamiento hasta el estado eterno hay más o menos, no sé, unos 1010 años, una cosa así. El problema es que nosotros no sabemos cuándo va a ocurrir esto que se llama el arrebatamiento de la iglesia. Sí, igualmente acá en Cielos Nuevos y Tierras Nuevas no dicen que vamos a alabar eternamente a Dios. Sí, claro, pero y que está la Nueva Jerusalén y todo. Esas cosas se saben, pero digo, no es que, digamos, no te dice específicamente, sí, dice que vamos a estar alabando a Dios y qué sé yo, pero para nuestras mentes finitas resulta extraño poder estar una eternidad alabando, ¿no? Entonces, sí, resulta aburrido, ¿me entendés? Claro, te suena como aburrido, lo que pasa es que el tema es que nosotros atamos... No, claro, no dice nada específico, el tema es que ahora tenemos mentes corruptas, que tenemos pecado, entonces nos resulta aburrido, ¿entendés? Pero si nuestras mentes estarían puras, nuestra mente finita no puede entender lo que es un estado eterno. Yo me puse a ver un par de videos de los 3 pensamientos del arrebatamiento de la iglesia. El el que nosotros creemos que es antes, el que está en el medio y después el otro que está... uno está diciendo que ya estamos en medio del... Vamos a ver un poco de por qué no pueden ser los otros dos, pero... Sí, el chabón estaba a favor de este también, el nuestro. Claro. Es que el libro sobre Daniel... Bueno, nada, decía que vino... Sí. Les decía que... bueno, una vez que ocurra el arrebatamiento de la iglesia, se va a saber exactamente cuándo entramos en el estado eterno. El problema es que no sabemos cuándo es el arrebatamiento de la iglesia. Entonces, ese es el tema.
que el primer evento no está profetizado exactamente la fecha en que va a ocurrir. Y bueno, yo creo que también Dios lo hizo a propósito, porque si no estaríamos nosotros especulando a ver cuándo va a ocurrir, cuándo no va a ocurrir, cuánto tiempo falta. Total, falta tanto tiempo para que venga, así que podemos hacer la bomba, podemos hacer mañana, ¿no? En cambio, estando siempre en el estado de que en cualquier momento puede venir, y es más, siempre. Claro, el mandato. Ahora podemos saber algo que se llama doctrina de la inminencia. Entonces, lo que, digamos, yo creo que lo que Dios quiso hacer con la iglesia es mantenerla siempre pendiente de que Cristo podía venir en cualquier momento. Lo mismo pasa, bueno, después vamos a ver algunas cuestiones, pero te vas a dar cuenta de que casi siempre, en todas las épocas, en toda la historia de la iglesia, siempre la iglesia tenía algún motivo para pensar que podía llegar el arrebatamiento en cualquier momento, ¿no? Por eso Pablo mismo dice que el Señor va a venir en breve. Sí. Claro, en esa época había un emperador romano, el emperador romano perseguía a los cristianos, ellos estaban siendo perseguidos, coincide con algunos versículos del Evangelio donde dice que van a ser llevados a los tribunales y que ellos van a tener que dar testimonio. Entonces siempre había algunas cosas que se cumplían y otras no. Lo que pasa que hay algunas cuestiones que nos hacen pensar de que ahora hay todavía más razones por las cuales pensar de que el arrebatamiento sí ahora puede ocurrir, aunque quizá dentro de 30 años ustedes van a decir, uy, me acuerdo en el 2020 que pensamos que el arrebatamiento puede ocurrir, mirá cómo estamos viviendo ahora, y ahora sí se va a cumplir. Porque viene el gobierno mundial. Hay muchas cosas que quizás en aquella época, pero por ejemplo, en aquella época Pablo tenía un gobierno mundial, era el Imperio Romano, o sea, todo el mundo civilizado, ¿no?, era el Imperio Romano. Nosotros acá nos quedamos con barrotes. Todo claro, ¿no? Pero ni viniendo acá, o sea, por ejemplo, en Polonia, en Rusia, en Yugoslavia, en Suecia, en Noruega, sí, en Inglaterra, eran todos bárbaros. Era lo que se llamaban los bárbaros. O sea, cuando vos ves la historia de la humanidad, y ves, los vikingos eran los suecos y noruegos y dinamarqueses. O sea, el mundo civilizado era el Imperio Romano. Ellos tenían leyes, ellos tenían las leyes romanas, tenían toda la cultura griega. Todo lo demás que estaba alrededor se llamaban los bárbaros y era gente que no tenía nada. Entonces, bueno, sí, eso estaba más lejos todavía, ¿no? Después vinieron. Sí, era más oriente, digo. Justamente después de que Constantino hace al Imperio Romano cristiano, bueno, empiezan a evangelizar a todos los bárbaros, entonces empiezan a ir los primeros sacerdotes, te estoy hablando del año 300, un poquito más, 500, 600 después de Cristo, empiezan a evangelizar. ¿Y a dónde van? Y primero van a Alemania, después van a Polonia, después cae Atila, el rey de los hunos, que viene de Mongolia arrasando con todo y llega hasta la puerta de Roma y el Papa tiene que parar ahí, darle un montón de dinero para que no arrase, incendie todo y haga un desastre. Y después llega un momento que, bueno, evangelizan en Polonia, los vikingos llegan e invaden Inglaterra. En Inglaterra también ya había llegado sacerdotes, entonces los sacerdotes ingleses empiezan a evangelizar a los suecos y noruegos y qué sé yo, y cuando ellos vuelven a sus países llevan el cristianismo. Entonces fue todo así, toda una cuestión. Pero en esa época había un solo gobierno, que era el gobierno romano, entonces siempre había una razón. Yo tengo un libro que me regaló Matías en una época que habla del milenio y dice que la iglesia, cuando llegó el año 1000, estaban todos recontra súper convencidos que iba a venir Cristo porque se había cumplido el milenio, que supuestamente, pero es una mala interpretación de las profecías. Pero siempre hubo razones. ¿Quién? No sé, ahora no tenemos gente que vive en aquella época, pero
¿Qué creyente que no viviera en el año 1914 a 1918 con la Primera Guerra Mundial no diría ahora estamos en... ¿Quién no diría que Hitler fue el anticristo o Stalin? No sé, siempre hubo razones para decir de que en cualquier momento podía venir el Señor, ¿no? Pero hay cosas que en aquellas épocas, hay una de las razones que después vamos a ver, que es que una de los argumentos o de los requisitos, por decir así, para pensar de que el arrebatamiento es que nosotros podíamos entender las profecías. Y hay profecías que cuando yo acepté a Cristo no se podían entender, pero ahora con el internet sí se pueden entender. Entonces por eso uno piensa de que ahora todavía hay más razones que las que había, por ejemplo, en 1980 cuando yo me convertí, o sea, hace 40 años atrás, ¿me entendés? Entonces, por eso estoy pensando que ahora sí hay más razones, ¿no? Igualmente eso que pensamos hoy, como te decía recién, capaz que dentro de 20 o 30 años vos decís, sí, en aquella época había cosas, pero todavía no había estas otras, que ahora sí están y ahora sí el Señor puede estar viniendo. Pero vamos a ver que hay unas cuantas razones, ¿no? Entonces yo lo único que hice con respecto a este primer evento, que es el evento del arrebatamiento, me puse a contestar 3 preguntas. La primera es si la Biblia habla del arrebatamiento. La segunda es cuáles son los textos que hablan de las señales que debemos esperar antes del arrebatamiento. Y la tercera es si los creyentes serán arrebatados antes de la tribulación. Así que bueno, vamos a ver esas 3. Igualmente si tienen alguna duda o algún comentario lo pueden hacer, no hay problema, ¿no? Ahora, yo les di esto que están en blanco. Ustedes lo tienen para completar. Así que, pero vamos a buscar estos versículos. En primer lugar, la Biblia habla del arrebatamiento. Dice, el arrebatamiento es el primer evento que desencadena toda una secuencia de hechos hasta llegar al estado final. Yo le decía que una vez que ocurre el arrebatamiento, sabemos que más o menos entre 1007 y 1010 años, ponele, vamos a entrar en el estado final, en el estado eterno, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque están los 7 años de la tribulación, porque están los 1000 años del milenio, y porque en el medio entre la tribulación y el milenio hay unos meses que van a ocurrir cosas, y también después de la última rebelión satánica en el milenio va a estar el lago de fuego, va a descender la Jerusalén celestial. Dios tiene que hacer un cielo nuevo y una tierra nueva. Entonces antes de entrar en el estado eterno van a pasar, no son exactos 1007, pero anda muy cercano a eso. Entonces bueno, vamos a buscar algunos versículos y los vamos a leer. Así que ¿quién tiene Juan 14 del 1 al 3? Lo puede leer. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ahí tenemos una de las esperanzas más grandes que tiene el Hijo de Dios, ¿no? Que es que Cristo va a volver y dice que los tomaré a mí mismo. Vendré y los tomaré a mí mismo. O sea, está la promesa de Cristo. Aparte que también dice que va a haber una morada, pero vos decís, bueno, la morada puede ser en el estado eterno, puede ser después de la tribulación. No hay una, pero la promesa que está ahí es el tema de que Él va a venir y los va a tomar a sus discípulos, a los hijos de Dios, a sí mismo. Segunda Tesalonicenses 2:1. Ahora bien, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, le pedimos que... Bueno, sí, no dejé de mover fácilmente, pero la idea acá, la parte importante es nuestra reunión con Él, ¿no? O sea, va a haber un momento donde nos vamos a reunir con el Señor Jesús, y va a ser en el momento de su venida. O sea, hay un momento, tenemos que entender de que la Biblia habla de 2 venidas de Cristo. Una es la venida para arrebatar a la iglesia, y la otra es la venida para castigar a los injustos, a los rebeldes. Entonces, hay que cada vez que vos ves que habla de la venida del Señor Jesús, tenés que identificar cuál de las 2 venidas se está hablando, ¿no?
Así que ese es el tema. Pero acá hay una venida donde va a ocurrir una reunión de los hijos de Dios con el Señor Jesús, ¿no? En esta venida, que es medio raro de que se pueda ocurrir que en una misma venida Cristo venga y por un lado se reúne con los hijos de Dios y por el otro lado viene a castigar a los injustos, ¿no? O sea, ahí te das cuenta que la venida no puede ser una sola, ¿no? Bueno, si damos vuelta un par de hojas para atrás, tenemos 1 Tesalonicenses 4:13 al 18, que es uno de los textos más conocidos acerca de la venida del Señor Jesús, ¿no? Del arrebatamiento. ¿Alguien lo quiere leer? Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Bien. Acá tenemos ya tenemos una descripción importante, ¿no? De cómo va a ser la venida, ¿no? En primer lugar te dice que el día de la venida, ¿no? Los que habremos, dice acá, quedado hasta la venida del Señor, no vamos a, por decir así, tener un cuerpo glorificado antes de los que durmieron, o sea, antes de los que murieron en Cristo. Acuérdense que la palabra dormir, ¿no? Muchas veces se refiere a aquellos hijos de Dios que que mueren, que fallecen, que no están más acá en la tierra, pero dice que duermen en el Señor. Entonces, en ese momento, en el tema en el momento de la venida de Cristo, dice que los que durmieron y los que están vivos, ¿no? van a ser arrebatados, todos en un mismo momento. Pero no es que los que duermen van a venir después, ¿no? Sino que va a ser al revés. Dice, los que estamos despiertos no vamos a ser arrebatados antes de los que están durmiendo. Y dice que ese arrebatamiento va a ser con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Dice que los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros. Y dice que nos vamos a juntar con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. O sea que el arrebatamiento, hay una cuestión también que lo diferencia de la venida en juicio, es que la venida en juicio, Él viene desde los cielos, pero el Señor Jesús hace, algo en la tierra. En el arrebatamiento, el Señor Jesús viene al cielo, pero se queda en el cielo, arrebata a toda la iglesia, primero a los muertos, que murieron en Cristo, después a los que están vivos, dice que nos reuniremos con Él en el cielo, ¿no? Y así estaremos siempre con Él. O sea, no es que Cristo va a llegar hasta la tierra y va a ser visible, sino que va a ser un momento que va a ocurrir las cosas y nadie lo va a ver. O sea, lo que va a ver la tierra es que desapareció un montón de gente. Yo estaba hojeando un libro de Raúl Ferrero. Él en aquella época decía que los habitantes en la Tierra eran 6.000 millones. Y él calculaba que los verdaderos creyentes son solamente el 1%. Así que estaba hablando de que iban a desaparecer 60 millones de personas. Tenemos dos cuestiones con eso, ¿no? De que ya no somos 6.000 millones, sino que ya somos casi 9.000. O sea, no sé, una cosa así que ya seríamos como 90 millones, y yo no sé si es tan bajo el porcentaje de creyentes verdaderos que sea el 1%, ¿no? Pero no lo descarto, pero suponete que seamos un poquito más, y fácil van a desaparecer 150 millones de personas en un instante, ¿no? Y todo el mundo va a tener que empezar a dar explicaciones o buscar explicaciones de lo que ocurrió. Así que
Esto es lo que habla del arrebatamiento. 1 Corintios 15, 51 y 52 dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Acá te vuelvo a explicar un poquito más algo que dice que es un misterio. Un misterio no es algo que ahora no se sabe lo que es. Un misterio es algo que en el Antiguo Testamento no estaba especificado, pero ahora se especifica en el Nuevo Testamento. Por eso la Iglesia se nombra en el Nuevo Testamento como un misterio, ¿no? Hay 7 misterios en la Biblia, después lo pueden buscar, que son cosas que en el Antiguo Testamento no estaban y que ahora se habían revelado en el Nuevo Testamento. Creo que casi todas las debe escribir Pablo, habría que revisarlo, pero están todas en las epístolas de Pablo. Entonces el misterio no es que ahora es algo que no se sabe, el misterio es algo que ahora se sabe, pero que en el Antiguo Testamento nunca se había descrito, ni nombrado, ni nada. La Iglesia no existe en el Antiguo Testamento, tampoco existe esta venida del Señor en el cielo, donde primero van a resucitar los que están durmiendo en Cristo, o los santos del Antiguo Testamento también, eso también resucitan en otro lado, y los que están en Cristo vivos van a ser transformados y se van a juntar en el cielo con Él. Eso no está en el Antiguo Testamento. Ahora, tampoco está el Espíritu Santo, por ejemplo, morando en la vida del cristiano. Es algo que el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, lo que lo vemos siempre es subiendo, bajando del cielo, de la eternidad, para tomar posesión de una persona específica por un tiempo, para un momento específico. Por ejemplo, Sansón, el burro de Balaam. El Espíritu Santo baja, toma posesión en un momento de esa persona, pero después de que hizo lo que tenía que hacer, el Espíritu Santo es como que sale. No es que está todo el tiempo como está con nosotros. Viste que nosotros decimos que nuestro cuerpo es morada del Espíritu Santo. Bueno, eso es un misterio. Eso no estaba en el Antiguo Testamento. Ahora, acá tenemos otra descripción, ¿no? Dice que va a ser en un abrir y cerrar de ojos, o sea, en un instante. Filipenses 3, 20 y 21, ¿alguien lo tiene? Sí. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Bien, dice que viene del cielo, lo esperamos desde los cielos, al Salvador, al Señor Jesús. Y dice, viste que acá dice que nosotros seremos transformados en 1 Corintios 15, 51 y 52. Dice, bueno, ¿en qué seremos transformados? ¿Cómo seremos transformados? Bueno, acá te lo dice, Filipenses 3, 21, dice que va a transformar el cuerpo de la humillación nuestra para que seamos semejantes al cuerpo de la gloria suya, ¿no? Y si queremos saber un poquito cómo era el cuerpo de la gloria suya del Señor Jesús, bueno, tenemos que ver qué características tenía el cuerpo glorificado de Jesús después de que resucitó, ¿no? Entonces uno tendría que ir a agarrar y buscar el final de los evangelios y ver qué era lo que Cristo, cómo el cuerpo de Cristo glorificado se manifestaba, ¿no? Entonces sabemos que, por ejemplo, podría atravesar paredes o puertas, porque cuando se presenta a los discípulos se dice que estaban todos bien encerrados, por el temor de que lo vinieran a buscar, y Cristo se aparece en medio de ellos. Pero también es un cuerpo que, yo no voy a decir que tiene la necesidad, pero sí puedo decir de que puede comer. Porque no te voy a decir, tenía hambre. No, pero comió, o sea, comió con ellos. No tenía necesidad de comer, digamos. Capaz que no tenía necesidad, pero sí es un cuerpo que puede comer y no le va a ocurrir nada. No es, el cuerpo glorificado de Cristo no es un fantasma,
no es un ángel. Sí, un ente. No es una cosa que no tiene parte visible o física. Es visible. El cuerpo de Cristo va a tener las marcas de lo que la humanidad le hizo en el momento que le crucificó. O sea, siempre decimos que en el cielo, ¿qué va a haber en el cielo que hicieron los hombres? Bueno, las heridas de las manos y en la cabeza y en el costado y en los pies del Señor Jesús están en el cielo, y fue algo que hizo el ser humano, ¿no? Qué linda marca, o qué lindo, digamos, Recuerdo. no sé, qué lindo recuerdo de lo que pudimos hacer, ¿no? En el cielo va a estar todo lo que le hicimos al Señor Jesús, porque Él va a tener ese cuerpo, y en ese cuerpo va a estar visible. Pero bueno, ya tenemos varios versículos donde hablan de que va a haber una venida, de que en la venida Cristo va a llevar a su iglesia, que ese encuentro va a ser en el cielo, que en ese encuentro Cristo, que en ese encuentro nuestro cuerpo va a ser transformado al cuerpo glorificado suyo. Y yo quería agregar un versículo más, que lo agregué yo, que es Apocalipsis 4.1. En Apocalipsis tenemos que entender, primero, antes de ver 4.1, les voy a decir una cuestión, no es para cualquiera. Dice Juan 1.1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Vos tenés el Evangelio de Juan, y tenés las cartas de Juan, y tenés el Apocalipsis de Juan. El Evangelio de Juan es para todo el mundo. Las cartas de Juan son para los hijos de Dios, para todos los hijos de Dios. Pero el Apocalipsis es para los siervos, las cosas que deben suceder pronto. Y dice que el Apocalipsis se divide en las cosas que ocurrieron, las cosas que están ocurriendo en el momento y las cosas que ocurrirán después. Entonces, ¿cómo se divide esto? Bueno, Apocalipsis 1 son las cosas que ocurrieron, porque está hablando de Cristo, el que nos compró, ¿no? Como dice el versículo que tenemos en la iglesia, dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, a Él sea la gloria. Bueno, eso es lo que ocurrió. Apocalipsis 2 y 3 está hablando de... Escribe pues lo que has visto, lo que sucede ahora y lo que... Ahí está. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de esta. Las cosas que has visto es Apocalipsis 1. Juan ve la visión del Hijo del Hombre, ¿no? Y ya habla de que Cristo nos lavó con su sangre de nuestros pecados, y nos hizo reyes y sacerdotes para siempre. Bien, las que son es Apocalipsis 2 y 3, y del Apocalipsis 4 en adelante son las que han de ser después de esta. Ahora, entre paréntesis, Apocalipsis es cronológico hasta Apocalipsis 18, 17, 18. Después de ahí tenés un montón de eventos que están ocurriendo todos en el mismo momento. O sea, la condenación de la gran ramera, la caída de Babilonia, y las alabanzas en el cielo, y las bodas del Cordero, todo eso está ocurriendo prácticamente en el mismo tiempo. Mientras está cayendo Babilonia, en el cielo están ocurriendo la cena de las bodas del Cordero. O mientras está la boda del Cordero, en la tierra están los 1000 años. Y después en Apocalipsis 21 sí, entramos en el estado eterno, porque ese cielo nuevo y tierra nueva, la nueva Jerusalén, bla, bla, bla. Pero a veces no queremos entender Apocalipsis como si fuera todo cronológico y nos rompemos la cabeza. Bueno, la verdad es que no es cronológico. Son visiones que Juan está teniendo de diferentes cosas que a veces ocurren en el mismo momento. Pero en este tiempo, en estos primeros versículos, sí es cronológico. Y las cosas que son las que están en los 7 mensajes a las 7 iglesias, ¿no?
que son Apocalipsis 2 y Apocalipsis 3. Algunos dicen que está bien, que en aquella época estas 7 iglesias existían. Y eran así. Y eran así, como están acá. Y otros también toman, que también está bien, que dicen que en cada época hay iglesias que se parecen a estas 7, pero que en cada etapa de la historia de la iglesia hay una que sobresalía. Entonces, por ejemplo, al principio había iglesias como la Odisea, y como Filadelfia, y como Sardis, y como Teatira, pero la gran mayoría eran como la iglesia de Éfeso. Entonces, cuando pasan los años, había iglesias como la de Éfeso, y como la de Teatira, y la de Sardis, pero la gran mayoría eran como las iglesias de Esmirna. Después pasa otra etapa de la iglesia, y yo ahora no lo tengo, esto no lo vamos a estudiar porque esto no tiene que ver con escatología, pero cada una de las épocas, ¿no? Y entonces se corresponde a que, por ejemplo, en una época la mayoría de las iglesias se parecían a Sardis. Ahora, cuando llega a Filadelfia, que quizás es la iglesia que todos quisiéramos que fuéramos, ¿no? Uy, sí, Filadelfia, qué sé yo, que es una iglesia que no tiene mucha fuerza, pero que Dios abre una puerta y ellos dicen, pasan por esa puerta, ¿no? Dice, aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra, no has negado mi nombre. Muchos estudiosos colocan a Filadelfia en la época más o menos entre 1850 y 1950, que fue la época de la iglesia misionera empujada por Guillermo Carey, Livingstone y todo eso, los grandes. O sea, Guillermo Carey fue el propulsor de las misiones desde los países, digamos, evangélicos, por decir Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, Australia, todo ese tipo de países, Alemania, Holanda, todos esos países que mandaron misioneros a todo el mundo. Y eso es lo que ubica más o menos la iglesia de Filadelfia. Y ahora hay iglesias como la de Filadelfia, como la de Sardis, como la de Teatira, la de Esmirna, la de Éfeso. Quizás uno se ubica más a veces en la de Éfeso, ¿no? Que dice, haces cosas, pero dice, perdiste el primer amor, ¿no? O sea, lo haces por obligación, lo haces por rutina, lo haces por un montón de cosas, pero no porque amás al Señor. Pero la mayoría de las iglesias son como la Odisea. Entonces vos te vas a dar cuenta que para estas iglesias son tibias, esas iglesias son las que creen que están bien, ¿no? Dice, yo soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad, y Dios la evalúa y le desvalúa como un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo, y es donde Cristo no está en esa iglesia, porque dice que yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz, abre la puerta, entraré con él, cenaré con él y él conmigo. Fíjate que muchas veces usamos esto para evangelizar, pero en realidad el contexto está hablando de una iglesia que dice que está bien, que cree que está bien, pero que no tiene a Cristo adentro y que Cristo está afuera golpeando, queriendo entrar a la iglesia. O sea, si vamos a usarlo contextualmente hablando, no sirve para evangelizar. No está hablando de que Cristo está queriendo entrar en el corazón del inconverso para cenar con él y él conmigo. Está bueno, usémoslo, pero si vamos a ver bien exactamente a qué se refiere esto se refiere a Cristo tratando de entrar a una iglesia que cree que está bien. Ahora, igual digo, antes que siga, si fuera algo cronológico, ¿no? Es como que, bueno, igual no es que, a ver, tiene cada iglesia que hay que sobresalió en esa época, tiene cierta cantidad de años, ¿me entendés? Como que 100 años de esta iglesia, 100 años de Sardis, 100 años, ¿entendés? Pero no hay más después de la Odisea, es como que si tendría que por cada etapa resaltar una iglesia, tiene que quedar poco tiempo, porque la última iglesia es la Odisea, y si la mayoría de la iglesia hoy en día se parecen a la Odisea, no hay otra iglesia después, ¿entendés? Entonces en algún momento, dentro de poco, tendría que venir Cristo, porque ya no hay más tipos de iglesias, si quieres llamarlo así, cronológico, si es que fuera cronológico, ¿no? Sí. Como no sé, como leíste vos. Si nosotros vemos, o sea, esto suponete que es cronológico, pero no son 100 años, son etapas, o sea, fíjate que estamos hablando de 2000 años. La iglesia lleva 2000 años de vida y hay que dividirlo entre estas 7 iglesias.
Ahora, el tema es que si vos mirás alrededor y ves que la mayoría de las iglesias son como la Odisea, bueno, ya sabemos que estamos en el final porque es la Claro, por última eso es iglesia. como No es que estamos, indicio. miramos y vemos que son parecidas a Filadelfia. No, algunas hay que son como Filadelfia, pero la gran mayoría son como la Odisea. Entonces ahí tenés una señal. Ahora, lo que yo quería llevarles es a este versículo, ¿no? Que la Odisea es la última iglesia. Eso significa que estamos en la última etapa, antes del arrebatamiento. Porque fíjate que dice Apocalipsis 4.1, dice, después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, fíjate qué interesante, igual que cuando venía de Cristo, una trompeta, hablando conmigo dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y empieza toda la parte, todo lo que viene después es la tribulación. Todo. Primero, bueno, están en el cielo, nadie puede abrir el rollo, llora, Juan llora porque nadie puede abrir el rollo, entonces el ángel le dice, ¿por qué llorar? Aparece el Señor Jesús, que es el Cordero, que sí puede abrir el rollo, entonces cuando abre el rollo, bueno, es digno, y a partir de ahí empieza el castigo de Dios, que son los sellos, los 7 sellos, las siete trompetas, las 7 copas, todo eso está en la tribulación, eso lo veremos después. Pero lo que te quiero llamar la atención es a esto, que después de la Odisea hay una voz como de trompeta que le está diciendo a Juan, sube acá, y lo saca de todo lo que va a ocurrir en la tierra y lo lleva al cielo. Entonces también algunas personas lo interpretan como que es una profecía o un versículo que promete que los hijos de Dios no van a estar en la tierra, porque no le dice a Juan, quédate ahí abajo y mirá desde abajo lo que va pasando, y él recibe los 7 sellos y los 7... No, él está en el cielo. Entonces eso es otra muestra. Así que la Biblia habla de un arrebatamiento, sí habla y lo describe bastante bien, no es un solo versículo, no es algo que a nosotros se nos puede ocurrir, sino que está hablando de una esperanza, está hablando de que va a ser en un encuentro en el cielo, que nosotros vamos a ser transformados, que vamos a ser transformados al cuerpo semejante al cuerpo de la gloria suya del Señor Jesús, y que lo tenemos que estar esperando. De esto también tenemos varios versículos más. Ahora, bueno, la segunda pregunta dice, ¿cuáles son los textos que hablan de las señales que tenemos que esperar ante el arrebatamiento? El tema es así, no hay casi ningún versículo que diga específicamente esto es una señal del arrebatamiento que va a venir porque justamente ¿no? Yo creo que Dios, como les dije antes, siempre quiso que la iglesia estuviera pendiente de la venida del Señor Jesús, que pudiera ser hoy mismo, ahora mismo, dentro de un par de horas, que siempre tuviéramos, porque Él nos conoce y Él sabe cómo somos. Entonces, como somos unos especuladores de primera, ¿no? El que está predicando dice, Dios va a venir ahora. Claro, una cosa así, ¿no? Sí, claro. Entonces, siempre especulamos, siempre dejamos la cosa para el último momento. Entonces, como siempre dejamos la cosa para el último momento, no dudaría de que si Cristo dijera, voy a venir en el año 2025, digamos, bueno, mira, hagamos nuestra vida hasta el 2024 y en el 2025 nos ponemos todos a predicar, dejamos todos nuestros trabajos, nos hacemos todos misioneros y ganamos, ¿entendés? En cierta manera era algo que pasaba en Tesalonicense. ¿Te acordás que Pablo dijo, bueno, a ver, no se junten con los que holgazanean y andan de casa en casa hablando y no trabajando en lo que tienen que trabajar, o sea, con sus manos? ¿Por qué? Porque había gente en Tesalónica que decía, el Señor ya viene, como el Señor ya viene,
yo no trabajo más, total, si el Señor ya viene y todas las cosas van a quedar acá y no me voy a quedar sin nada. Entonces, Se murió ¿qué de hago? hambre, se murió, ¿Qué hago? No se vino. moría de hambre, iba de casa en casa, caía siempre a las 12 menos cuarto, y entonces el tipo lo tenía que invitar a almorzar, y en el otro caía a las 7 menos cuarto y cenaba en lo de, y se la pasaba el tipo viviendo en la casa de los demás, comiendo de arriba. Entonces Pablo tiene que decir, muchachos, les pido por favor que se pongan a trabajar, que es lo que corresponde. Bueno, imagínate lo que pasaría con nosotros, ¿no? Si el Señor Jesús dijera, bueno, en este año voy a venir. Solamente en condición del año. Entonces, ¿cómo se puede descubrir entonces si falta poco o falta mucho para el arrebatamiento? Bueno, sabemos una cosa, podemos fijarnos en qué señales hay o qué cosas ocurrirían en la tribulación, y si más o menos se están cumpliendo, esas señales nos sirven para saber de que también el arrebatamiento está cerca, porque si la humanidad se está preparando para la tribulación y sabemos que el arrebatamiento es en un instante, bueno, si sabemos que más o menos lo que está para la tribulación, sabemos que más o menos también está para el arrebatamiento. Entonces no son señales específicas, aunque quizás hay alguna que sí, pero no son señales específicas que dicen, esta es una señal, cuando pase esto va a venir el arrebatamiento para la iglesia. No, pero sí sabemos que hay un montón de versículos que dicen, en los últimos tiempos va a ocurrir esto. Y si esas cosas se van cumpliendo, sabemos que también se pueden cumplir para el arrebatamiento. Así que acá tenemos algunos versículos, vamos a buscarlos. Un texto también muy bueno para estudiar con respecto al arrebatamiento, 2 Tesalonicenses capítulo 2. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Bien, interesante. ¿Te acordás que recién te dije que había gente que decía que el Señor estaba por venir cerca? Y fíjate que Pablo le escribe, nadie nos engañe en ninguna manera, en el sentido de que el día del Señor está cerca. ¿Por qué? Porque tienen que ocurrir por lo menos acá dos cosas. Tiene que venir la apostasía, primero. Y en segundo lugar, se tiene que manifestar el hombre de pecado, el hijo de perdición. Después vamos a ver quién es este hombre de pecado, el hijo de perdición. Ahora, no dice que tiene que tomar todo el poder, dice que se tiene que manifestar. O sea, tiene que ser una persona que la humanidad pueda empezar a considerar como una persona especial, que después vamos a ver qué tipo de características tiene que tener, que ese va a ser el anticristo. Pero no es que alguien nació o ya es, por ejemplo, no es que Boris Johnson, que es el primer ministro de Inglaterra, ya se paró y dijo, yo voy a ser el anticristo. No, pero es alguien que uno podría decir, bueno, podría liderar, qué sé yo, el Papa, ponele. Dice, bueno, el Papa podría liderar un gobierno mundial. Yo les mandé un link del nuevo orden mundial, ¿no? Esa es otra cosa que quizás vamos a ver, pero el hombre de pecado, dice, el hijo de perdición, tiene que empezar a estar visible. Y si no tenemos a alguien todavía, bueno, quizás todavía no venga. Ahora, si ya estamos viendo o por lo menos la idea, ¿no? Uno siempre tiene que ver cómo está trabajando el enemigo, empezando a meter ideas en toda la humanidad. Entonces, en una época, quizás ahora se calmó un poco, pero en una época el tema era los ovnis y los extraterrestres. Sí. ¿Para qué? Para decir que cuando desaparezcamos nosotros, dijeron, se lo llevaron los ovnis, los extraterrestres. Los mismos extraterrestres limpiaron la tierra de la gente mala, para que nosotros ahora sí podamos vivir. ¿Por qué? Y quizás no mala, quizás la gente intolerante. Si ustedes vieron el link que les mandé,
el documento del Papa dice que tenemos que formar en la educación a gente nueva que pueda ser tolerante con las diferencias de los demás. Que también lo vemos, o sea, vos capaz que lo ves más, o vos que están en educación acá en Argentina, tenemos toda una línea que nos está bajando muy sutilmente de aceptemos las diferencias, seamos tolerantes con los demás. Entonces, si nosotros que somos cristianos empezamos a decir que realmente no toleramos a una persona que es homosexual o una persona que no sé, que se droga o una persona que adultera, realmente está pecando, lo primero que te van a decir es que sos un intolerante. Entonces la humanidad va trabajando hacia el tema de la tolerancia, ¿no? Y el Papa habló de que tenemos que formar, que el futuro no está ahora. O sea, a veces nosotros pensamos que las cosas ocurren instantáneamente. Y Dios nunca trabaja así. Dios nunca trabaja en forma instantánea. Ni para cuando envía el juicio trabaja en forma instantánea. Yo no he visto una iglesia, por ejemplo, que se haya quebrado o se haya fundido, en vez de fundado, que se haya fundido en un instante. Dios siempre tiene la paciencia de decir, bueno, a ver, en esta iglesia hay pecado, el pecado no se trata, y después en esta iglesia empezaron a haber mala doctrina, y la mala doctrina no se trata, y en esta iglesia hay otras cosas que no se trata, y en un momento Dios dice, bueno, basta. Pero fue todo un proceso. En la vida de las personas es igual, es muy difícil de que vos digas, bueno, esta persona hizo algo incorrecto y Dios lo castigó y lo mató de una. No, Dios va hablando. Entonces, cuando vos estudiás en la facultad te das cuenta que los cambios sociales son cambios lentos. Entonces nosotros pensamos que se va a manifestar el hombre de pecado, el hijo de perdición, y que quizás ahora prendemos la tele y aparece un tipo que dice, yo soy el hombre de pecado. No. Esto va a ser un trabajo fino, sí, lento. ¿Qué dice el documento que les mandé? Dice que el Papa dice que la esperanza está en los niños. O sea que tenemos que formar estos nuevos niños para prepararlos para una humanidad donde todos vamos a estar unidos, todos vamos a ser tolerantes con los demás, con el chino, con el negro, con el bajito, con el alto, con el gordo, con el flaco, pero vamos a ser todos uno, bla, bla, bla. Entonces ellos están pensando que esto se va a hacer posible, no hoy, dentro de unos 10 años. Porque estamos formando a los chicos de ahora que tienen 6, 7, 8, 9, que después van a tener 16, 17, 18, 19, y después van a votar. Suponete que hagan una votación mundial para decir, ¿quieren tener un gobierno mundial? Se me ocurre ahora. ¿Quieren tener un gobierno mundial? Y toda esta gente que va a poder votar, que acá en Argentina ya votan los que tienen más de 16, pueden votar, van a poner que sí. Entonces van a elegir y van a decir, bueno, este va a ser nuestro gobernador mundial. Pero este es un proceso, ¿no? Pero lo que tenemos que ver es que por lo menos la idea de que tiene que haber una sola persona que gobierne todo el mundo tiene que empezar a ser mella, tiene que empezar a meterse en la cabeza de las personas. Ahora, Darío del Rincón mismo nos mandó hace unos 10 días atrás un link de que un ex primer ministro británico que se llama Gordon Banks dijo que en estos momentos, por ejemplo, para liderar la crisis de la pandemia del coronavirus, se necesitaba un gobierno de una sola persona para liderar toda esta crisis. Entonces siempre ya está la idea de que un gobierno... Cuando vos cientos de años no estaba. Tenemos que empezar a preocupar cuando empieces a escuchar a la gente decir realmente a la humanidad esto lo puede arreglar cuando tengamos un solo gobernador y este sea el dueño de todo y pueda decidir. Ahí empieza a preocuparte porque realmente ahí la idea metió y algo va a ocurrir. Pero tiene que ocurrir esto. Tiene que venir la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Es el desvío de la sana doctrina de los mismos cristianos. O sea, los cristianos se van a empezar a alejar, van a empezar a negar el nombre de Dios, quizás no de una manera tampoco evidente, pero por ejemplo, el documento del Papa dice que no se encomiendan a Dios, por ejemplo.
Entonces dice, ¿por qué no te vas a encomendar a Dios? Vos sos el líder espiritual de miles de millones de personas, porque el catolicismo tiene 2.000, 3.000 millones de personas creyentes, católicas. Y vos decís, ¿cómo puede ser? Bueno, entonces hay maneras sutiles de negarlo. Hay una manera sutil de empezar a hacer la apostasía. Y esta es una de las cosas que tiene que ocurrir. ¿La estamos viendo? Sí, la estamos viendo. ¿Está la idea de un hombre de pecado? Sí, está la idea. ¿Está listo? Y bueno, quizás no. Pero uno nunca sabe cómo va a ocurrir. ¿Alguien sabía cuando estábamos brindando el 31 de diciembre del 2019 que ahora íbamos a estar con el coronavirus y que probablemente estemos 3 meses encerrados acá, metidos acá adentro? No. Entonces puede haber cosas sorpresivas, pero también hay cosas que tienen que ocurrir. Esas son 2 señales. ¿Qué otra cosa ocurre? Si nos vamos acá un poquito más adelante, 2 Tesalonicenses 9 y 10, ¿qué dice? Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Interesante ese versículo, ¿no? Porque ahora te voy a decir que es lo que creen algunos, que es muy probable, no digo que no. Mateo 24:11 dice, ese guárdenlo, porque vamos a volver a 2 Tesalonicenses. Mateo 24:11 dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Bueno, ahí está. Falsos profetas. Otra de las cosas que tenemos que ver si está ocurriendo para saber si el arrebatamiento puede venir es que se van a levantar muchos falsos profetas. Y de eso creo que no hay duda, ¿no? Tenemos falsos profetas por todos lados, tenemos gente que se autodenomina Cristo, yo soy el Cristo acá en la tierra. Ya lo sabemos del Papa, pero ahora aparecieron un montón de gente. Por cada 2 por 3 aparece una persona que te dice que él es la encarnación de Cristo acá en la tierra. Pero fíjate 2 Tesalonicenses 9, ¿no? Está hablando de este hombre de pecado, ¿no? Y dice que se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el Espíritu. Dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y algunos dicen que todos los que escucharon el mensaje de salvación y lo rechazaron antes del arrebatamiento, cuando ocurre el arrebatamiento y queden solos, van a entender. No van a entender. No van a, porque dice que es el engaño e iniquidad para los que se pierden, porque no recibieron el amor a la verdad para ser salvos. O sea que los que rechazaron el amor de la verdad, ¿no? Y no lo recibieron y quedaron, van a ser engañados por este inicuo, que va a utilizar un montón de cosas que Satanás le va a dar. Por ejemplo, tiene gran poder, señales, prodigios mentirosos. O sea, el tipo va a ser espectacular, ¿no? O sea, va a hacer cosas que en algún momento, después vamos a ver, va a parecer como que él va a estar enfermo y a punto de morir, pero va como especie, como que va a seguir, va a salir de esa enfermedad o de esa herida, y lo van a presentar como una persona que prácticamente resucitó porque los médicos como que ya lo habían desahuciado, ¿no? Una cosa así. O sea, el Satanás imita tanto las cosas que hasta va a imitar a este anticristo, haciéndolo parecer a Cristo, haciéndolo parecer como que también resucitó, como Cristo también resucitó, ¿no? Así que bueno, pero se levantaron muchos profetas. Otra cosa interesante, Apocalipsis 11, otra cosa que tiene que ocurrir, o que también nos puede mostrar, que puede ser una señal de que el arrebatamiento está cerca. Pueden leer Apocalipsis 11, 1 y 2 y 8. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate, y mide el templo de Dios y el altar, y a los que adoran en él. Pero el patio, que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses.
y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en el sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Interesante esto, ¿no? ¿Dónde fue crucificado el Señor? Sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en el sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. ¿Dónde? En Jerusalén. Me trabó. En Jerusalén. Fíjate qué interesante, en el sentido espiritual, Sodoma y Egipto es Jerusalén. ¿Viste que a veces decimos quiénes serán, dónde será, cuál es, qué será la Babilonia? Bueno, no es Babilonia Jerusalén, ¿no? Pero dice que se llama Sodoma y Egipto. Ahora, en Jerusalén, en el versículo 1 y 2, se le fue dado a Juan, ¿no?, una caña, y dice: levántate y mide el templo de Dios y el altar. Pero deja aparte, dice, el patio que está afuera, porque eso los van a pisar los gentiles. 42 meses. 42 meses son 3 años y medio. Esto después lo vamos a ver cuando veamos la tribulación. Pero lo que te quiero llamar la atención es que para la época de la tribulación tiene que estar de vuelta edificado el templo. El templo no está edificado ahora, y en el templo, en el monte donde estaba el templo, ahora hay una mezquita, la mezquita de Omar. Entonces primero hay que sacar la mezquita de Omar y después hay que poner el templo. Ahora, parece difícil ahora, ¿no? Pero mirá si vos tenés un líder como Trump, ¿no?, que hasta ahora no le importó nada, o sea, en cualquier momento podía haber hecho una tercera guerra mundial con el dictador de Corea del Norte y no tiene ningún problema, no le tiembla el pulso, Imagínate que tenés un líder así, con un tremendo potencia militar, y le dice a los árabes: bueno, muchachos, hay que sacar la mezquita porque si no los reventamos a todos. ¿Qué van a hacer? No lo descarto. Pero lo importante es que el templo, o sea, esta es la señal, que el templo se tendría que reedificar en poco tiempo, porque el templo tiene que estar ahí. Cuando los chinos levantando el hospital... En los chinos, ¿en cuánto lo levantaron? ¿En 10 días? Bueno, yo lo que te quiero decir es esto. Israel tiene preparado todo para edificar el templo. Sí, eso tiene había los visto materiales. Ellos están todo guardado. Ellos, lo que pasa es que para limpiar el lugar tiene que sacrificar una vaca específica, que es la vaca lazana. Sí. ¿Qué es una vaca lazana? Es una vaca roja. De pelaje rojo, muy parecido a este color más o menos, quizás un poquito más oscuro que este. Los judíos están preparando, yo no sé si genéticamente ahora lo podrían hacer, pero digo, están preparando vacas alazanas puras, porque antes la vaca alazana, capaz que tenés una vaca alazana pero con una mancha blanca acá, no te sirve, tiene que ser toda alazana. O sea, tiene que ser toda de este color, un color parecido, medio rojo, un rojo más oscuro, y hay que sacrificarla, ¿para qué? Para limpiar primero el lugar. Y hay otra cuestión, la tierra está maldita, así que ellos están preparando sacerdotes que están naciendo y tienen que ser, aparte de los sacerdotes, tienen que ser levitas. ¿Quiénes son los levitas ahora? Bueno, son todos los judíos que tienen apellido Cohen. Todos los de apellido Cohen son descendientes de los levitas. Y ellos, hay algunos judíos ortodoxos que creen mucho en esto, que están dispuestos a dar sus hijos para prepararlos como sacerdotes sobre una tarima. O sea, ellos no bajan de ahí, tienen una tarima de madera para no pisar la tierra que está maldita, para que puedan ser puros. O sea, no tocaron la tierra, porque tiene que ser un sacerdote puro con una vaca alazana para limpiar, para después recién construir el templo. Pero tienen todo. ¿Cómo está posicionado Israel religiosamente ahora? ¿Cómo está posicionado? Pero en su mentalidad. Ellos siguen esperando al Mesías. Y el Mesías va a venir. ¿Cierto grupo? O sea, bueno, sí, claro. Como tengo entendido, como que, por ejemplo, lo que es el gobierno actual no está muy en busca de lo que es Dios o
O el tema de la Mesías. religión. Vos tenés que Sí. vos tenés que fijarte lo siguiente, cada vez que hay elecciones en Israel, fíjate cuántos representantes, ellos, la Cámara de Diputados tiene una sola Cámara de Diputados, no es como nosotros que tenemos senadores y diputados, ellos tienen una sola Cámara, es unicameral, se llama el Likud. En el Likud hay diputados elegidos por el pueblo. Bueno, fíjate cada vez que hay una elección, o si querés agarrás ahora, ponés composición de la Likud en Israel y te va a decir cuántos diputados son de partidos ortodoxos. Esos son los que realmente creen que el Mesías viene, que tiene que estar el templo, que tienen que sacrificar de vuelta, que hasta que no Claro, creo que sacrifiquen. la mayoría. No, es un 20%. Ah. El gobierno actual, si bien no está totalmente de acuerdo, no puede gobernar solo. Entonces, en muchas decisiones se alían en ese momento con los partidos que son, digamos, de judíos ortodoxos y votan leyes. Y después tenés judíos que creen en la paz en el Medio Oriente. Ellos también tienen sus diputados ahí, no son muchos, ponele que sea un 6, un 7%, pero ahí hay judíos que te dicen que pueden vivir en paz con los palestinos y que quieren hacer que todo salga para adelante, y hay un montón de judíos que están en contra de las colonias que están metiendo a los judíos en la parte, en el Cisjordania, que ahora, o sea, está bajo poder de Israel, ¿no? O sea, Israel, al principio cuando empezó, Israel no es el país que es ahora, es un lugar mucho más chiquito. Ellos ganan en el 48, y Inglaterra les da la independencia, y después pelean en la guerra de los 6 días, en el año 67, y ahí ganan un montón de terreno para abajo hasta el desierto de Sinaí, y después ganan todo hasta el Jordán, que es lo que se llamaba la Cisjordania, y después ganan las alturas del Golán, que es yendo para Damasco. Todo eso lo ganaron en la guerra de los 6 días. A partir de ahí empiezan a negociar. Bueno, le dieron una parte a Egipto, le devolvieron una parte del desierto de Sinaí. Bueno, tenés Palestina, que es donde está, ¿cómo se llama? Mahmud. Israel, pero las alturas del Golán, por ejemplo, no la devolvieron. Y de la Cisjordania no la devolvieron. Y están empezando a meter colonias de ahí, de judíos para habitar, para poner judíos. Pero vos en Israel, adentro de Israel tenés un montón de palestinos viviendo, que votan sus candidatos palestinos. O sea, políticamente hablando, no es que todo el mundo está de acuerdo con los ortodoxos ni nada por el estilo, pero, bueno, tiene el ejército, la gente ahí cumple 2 años de servicio militar todo el mundo, no es tan sencilla la cuestión, ¿no? Porque se tiene que defender, porque tenés a todos los terroristas que están meta a tirar misiles cada 2 por 3. Están rodeados de terroristas. Ellos tienen un escudo misilístico, que destruyen los misiles cuando están viniendo. Tienen una cosa, viste, un radar, un que lo antimisile. detecta, un antimisile, y lo destruyen. Pero están viviendo una situación. Pero gente que crea realmente en la Biblia, en los profetas y en todo eso, debe ser más o menos una 1/4 parte del país. Sí, yo había visto que la tecnología de Israel era bastante avanzada como para tener buena defensa, y la agronomía también. Y Es tremendo. O sea, tiene un montón de tecnología que vos decís, hay un cosito chiquito así. Bueno, Porque vos decís, ¿cómo eso? O sea, Dios le dio una tierra que esta era la tierra prometida, donde hay leche y miel y qué sé yo qué. Bueno, yo te digo una cosa, los israelitas sacan agua del Mediterráneo y la hacen dulce. ¿Sabés lo que sale eso? Fortuna. Pero tienen un aparato que saca el agua salada del mar Mediterráneo, la hace dulce para tomar vos mismo. El otro día estaba viendo un canal, un tipo que anda por todos los países, y el tipo abría la canilla y dice: si yo llego a abrir esta canilla acá en París o en Londres, me matan, me dice. Acá podés abrir todo lo que querés, le dice el judío. Y abren y sale acá, y toma, y dice: ¿se puede tomar esto? Sí, es agua potable. Y sirve, agua dulce. Los judíos. Con esto riegan. Ahora tenés un montón de lugares donde hay
¿cómo se llama? Cosechas, ese tipo de cosas. Los judíos son, o sea, si vos te das cuenta, los judíos son una nación especial. Son una máquina. Si vos agarrás y buscás en Google cuántos premios Nobel Sí, hay de judíos y cuántos de todos los demás. Fíjate cuántos premios Nobel de árabes hay y cuántos de judíos. El poder financiero de Estados Unidos está en manos de los judíos. Así que cuando hables mal de los judíos, fíjate bien lo que vas a hacer, porque estás hablando del pueblo de Dios, que tarde o temprano igualmente siempre hay un plan, y es algo que después vamos a ver más adelante, que Israel no es lo mismo que la iglesia, y que Israel tarde o temprano va a volver a ser el pueblo de Dios. Ahora estamos en un paréntesis. Porque el pueblo de Dios rechazó al Señor Jesús y lo crucificó, y además se mandó la macana a decir que la sangre de él sea sobre nuestra cabeza y la cabeza de nuestros hijos. Entonces Dios agarró y le mandó a Tito, y en el año 70 destruyó el templo y crucificó como a 3.000, así te digo. Y después siguieron hasta que llegó el holocausto con los judíos, donde dicen que murieron 6 millones, no sé si tanto, pero es muy probable que murieron millones de judíos. Y a partir de ahí medio como que se calmaron, ¿no?, las cuestiones, pero tarde o temprano el pueblo de Israel va a volver a ser el pueblo de Dios, ¿no?, cuando se termine este paréntesis de la iglesia. Entonces, a veces hay que tener cuidado de lo que decimos del pueblo de Dios. Yo no soy recontra super fanático, pero también tengo mi temor, tengo que reconocer que Jesús vino del pueblo de Israel, así que era un judío. La salvación nuestra vino de un judío. Entonces, tenemos que tener un cuidado y una cierta, empatía con el pueblo de Israel. Lo que pasa es que estamos en medio de una humanidad que odia al pueblo de Israel. O sea, si yo me pongo en el Facebook algo a favor de Israel o lo pongo en el grupo de WhatsApp de mi escuela, estoy seguro que hay gente que me va a decir, vos sos un gorila de derecha, ¿cómo vas a estar? Porque Israel está con los norteamericanos, y los norteamericanos es el imperialismo y qué sé yo. Bueno, fíjate lo que hacía. Todo lo que sea derecha conservadora. Fíjate lo que, bueno, Cristina, o sea, a ver, cuando estuvo Menem acá, permitió el atentado de la AMI y de la Embajada de Israel acá en Buenos Aires, murieron centenares de personas. Sí. Nunca se supo la verdad. Fíjate ahora Cristina estaba más del lado de firmó con Irán y fíjate qué increíble, ¿no? El canciller era judío. El canciller que estaba con Cristina, que no me acuerdo ahora el nombre cuál es, era judío y firmó un acuerdo con Irán para no seguir investigando qué había pasado en el atentado de la AMIA. 2 o 3 años después murió de cáncer el canciller. Si la AMIA lo declaró un traidor por haber firmado ese acuerdo. Pero bueno, nos fuimos para cualquier lado. El templo de Israel tendría que poder edificarse en poco tiempo. Tenemos las cosas preparadas, ellos tienen las cosas preparadas, hay páginas web del templo de Israel que vos podés mirar y te vas a dar cuenta que ellos lo tienen preparado y lo pueden, no te voy a decir en 10 días como hicieron los chinos del hospital, pero que en poco tiempo lo pueden tener, es una señal. Primera Tesalonicenses 5, 2 y 3, otra señal. ¿Alguien que pueda leerlo? Dice: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan cuando diga paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de mujer encinta, y no escaparán. Bien. Pan no, paz. Tiene que estar cerca el tiempo que se pueda lograr la paz en Oriente Medio. Ahora lo vemos difícil. Pero no es que
ya tienen la paz. No es que cuando digan paz y seguridad va a venir el Señor Jesús a arrebatarnos. No, esta frase de paz y seguridad es dentro de la tribulación, pero ya tiene que haber negociaciones y viendo de qué manera se puede lograr la paz en el Oriente Medio o ese tipo de cuestiones. ¿Está bien? Hasta ahora no parece. No, pero esto con ¿no? un gobierno mundial sería fácil de solucionar. Pero digamos, exactamente, el anticristo es el que va a tener el poder de solucionar este tema y decir, bueno, ahora sí tenemos paz en el Oriente Medio. Y cuando ellos digan, va a ocurrir esto. Va a venir destrucción de Pentina y qué sé yo qué. Todo esto que va a decir, ¿no? Hay que acordarse que el día del Señor, ¿no? Después tenemos que ver esto, el día del Señor no es el arrebatamiento. El día del Señor tampoco es un día literal, eso vamos a ver más adelante. El día del Señor son 1000 años, porque un día para el Señor son no sé si 1000 años, pero lleva un tiempo, porque tiene que ocurrir ciertas cosas, y esas cosas no pueden ocurrir en 24 horas. Pero tiene que haber la posibilidad de que ya empiece a haber paz en el Oriente Medio para decir, bueno, estamos cerca del arrebatamiento. Daniel 2:41. Ahí tenemos la visión de Daniel que nadie podía interpretar. ¿Se acuerdan? Que el rey Nabucodonosor tuvo una señal y que no se acordaba ni del sueño y dijo que iba a matar a todo el mundo. Entonces Daniel le pidió a los muchachos, a Ananías, Misael y Azarías, que se pusieran a orar, y entonces Dios le revela a Daniel cuál era la visión que había tenido Nabucodonosor, ¿no? Y era la de esta estatua, ¿no? De esta imagen, que en el versículo 31 dice que era muy grande, cuya gloria era sublime, y en realidad es una imagen que interpreta la historia de los grandes imperios de la humanidad, ¿no? Entonces dice que la cabeza era de oro fino, y el pecho y sus brazos de plata, el vientre, los muslos de bronce, las piernas de hierro, y en sus pies dicen parte de hierro y en parte de barro cocido. Y entonces Daniel le explica a Nabucodonosor que él era la cabeza de oro y que después iban a venir otros, o sea que después ¿cuál viene? Bueno, ¿qué es? ¿Tenés la estatua ahí? Sí, es la imagen, es imperio babilónico, imperio persa, griego, romano y después dice el pueblo de Europa. Ahora, ¿qué ocurre? En el año más o menos 90, por ahí, empezó el mercado común europeo. El mercado común europeo al principio eran 6 o 7 países. ¿Y qué dijo la iglesia en ese momento? Estos son los 10 dedos. Faltan 3 más. Cuando se unan 3 más y tengamos 10 dedos, ahí tenemos la última parte del reino. ¿Te das cuenta? La última parte de la estatua que se está cumpliendo. Que llegan a una cuestión unida, pero no están tan unidos porque son 10. En ese momento Dios utilizó eso para que la iglesia estuviera preparada pensando que el Señor iba a venir. Dice, cada uno en el siguiente reino tiene su fortaleza, por supuesto, y Roma ejerció un tremendo poder militar, pero a través de la historia de la civilización se ha debilitado cada vez más. Esto explica por qué el anticristo podrá organizar una dictadura mundial. Las naciones serán tan debilitadas que demandarán un dictador tan solo para sobrevivir. Lo que te quiero decir es esto: Inglaterra acaba de salir del mercado común europeo, el Brexit, así que no es tan así. Y hay otra cuestión que tenemos que entender, que la Biblia llama naciones a las etnias. No son los países como están divididos ahora, claro, sí, como la Biblia los considera. ¿Está bien? La Biblia considera una nación a una etnia. O sea, ¿cuál es ¿alguien sabe qué identifica a un país? ¿Qué cosas identifican a un país? ¿Qué cosas nos identifican a nosotros como país? Hoy en día, estás hablando. Hoy en día. O cualquier país, ¿qué lo identifica? La bandera primero. La bandera, ¿qué más?
El color de piel. No. ¿Qué otra cosa identifica un país? Cultura. La cultura, el idioma, El idioma, sí. la moneda, Sí, la moneda. los límites de un país. Eso te identifica como país. Vos decís, bueno, ¿dónde sos? Argentina. ¿Y cuál es? Y bueno, Argentina es este que está así, acá. Vos sos de Venezuela. ¿Y cómo está ahí? Venezuela está ahí. Bueno, te identifica. ¿Qué otra cosa identifica? La bandera. ¿Qué otra cosa identifica? El idioma. Una moneda. Eso te da independencia, se supone, económica. Eso identifica un país. Pero en la Biblia, ¿no? Está dividida en las naciones. Cuando dice las naciones, se está refiriendo a etnias. Que ahora también, no creo que lleguemos al final porque ya son 11:30, así que vamos a seguir otro día después con esto. Yo pensé que íbamos a terminarlo, pero Hay mucho para ver. hay mucho para ver, pero el tema es que después es bueno porque yo estaba buscando un versículo anoche y dije lo voy a buscar y después me fui a dormir y no lo busqué, Me da más tiempo para que buscar. no le voy a decir qué es, pero que también muchos utilizan para decir que hasta que no ocurre esto no va a venir el Señor. Y lo tengo que buscar y no lo quiero decir porque si no perdemos la... Yo había visto uno que no tenés acá, pero bueno, es una Pero lo que señal en tenemos sí. que entender Entonces. que para Dios las naciones no son los países que nosotros ahora vemos. Por ejemplo, él si fuera África, yo te digo que África la divide totalmente diferente a como está dividido ahora. ¿Por qué África está mal dividido? ¿Por qué África está mal dividido? ¿Por qué? Porque las colonias, claro, las colonias europeas invadieron toda África y después se la dividieron entre ellos, o sea, Francia, Inglaterra, los ingleses con los franceses, los alemanes y los españoles le quedaron Marruecos, Sí, y alguna sí. cosita de la Sahara española y alguna cosita más. Los portugueses tenían Mozambique y Angola, de los dos lados acá. Los ingleses tenían Sudáfrica abajo, Egipto arriba, tenían un montón. Los belgas tenían ahí adentro en África todo lo colonizaron ellos. Y cuando ellos se juntaron un día así como acá, ¿no? Y vos sos el primer ministro británico, y vos sos el francés, y vos sos el alemán, jugaron al TEC y dijeron, a ver, ¿cómo dividimos? Ah, acá hay un lago. Bueno, del lago para acá es para mí, del lago para acá es para vos. Resulta que la tribu que hablaba el idioma Wasili no vivía del lago para acá, vivía alrededor del lago. Entonces resulta que tenés tipos que viven el mismo idioma acá en Tanganica y lo mismo lo hablan en Uganda. Pero resulta que de acá para acá está la mayoría de los ugandeses son de otra tribu que hablan otro idioma y que además odian a estos que están acá. Entonces cada vez que estos suben al poder vienen y masacran a estos que están acá. Dice Camilo. Entonces si Dios viniera, dijera no, acá la nación es todo lo que viven alrededor de este lago porque hablan el mismo idioma. África es un desastre porque está dividido re mal y por eso cada 2 por 3 hay masacres de cuando sube uno que es medio loco, que sube que es de una tribu y revienta lo de las otras tribus. Entonces, por ejemplo, en el Chad, ahora el Chad se tuvo que dividir. El Chad es un país que está al sur de Egipto. Tenés Chad del norte y Chad del sur. ¿Por qué? Porque en el sur son musulmanes y en el norte son católicos. Porque si son cristianos, no son católicos. Quizás haya cristianos, no digo que no, pero te quiero decir, tuvieron que irse todo para arriba o para abajo, no sé cuál de lado, pero digo, los cristianos se tuvieron que escapar porque los musulmanes estaban, y al final estuvieron dividiendo el país, lo dividieron el país. Entonces, para Dios, cuando dice las naciones, está hablando de etnias. Así que recordemos eso, ¿no? Entonces ahí habla de 10 naciones. Hay que ver cuáles son las 10 etnias que van a ser parte de esa última parte de esta imagen, de esta profecía, para decir, bueno, sí. Porque capaz vos me decís, bueno, Francia, Alemania, sí, pero Austria, por ejemplo, Austria habla el alemán. O sea que Austria es como si fuera la misma etnia de los alemanes. Por eso enseguida los austríacos apoyaron a Hitler, por ejemplo. O en Suiza,
No hay un idioma suizo. El francés, ¿no? No, hay no. cantones. Suiza está dividido en cantones. Entonces tenés cantones franceses, cantones italianos y cantones alemanes. Jo. El suizo no tiene idioma. Hay Joder. algunos suizos que hablan alemán y hay otros suizos que hablan italiano y hay otros suizos que hablan francés. Alto Entonces respeto. Suiza no se puede contar como uno de los dedos. Hay que agarrar y ver, por ejemplo, los idiomas. Entonces vos decís, bueno, Dinamarca, hay un idioma, ese no lo sé, pero hay un idioma dinamarqués, es diferente al sueco. El sueco es el mismo idioma que el noruego, que están todos ahí, y el finlandés, son todos escandinavos. Entonces vamos a decir, son 4 países. Sí, son 4 países, pero capaz que la etnia es una sola, porque hablan todo el mismo idioma. ¿Y por qué- Dinamarqueses, qué son noruegos, finlandeses y sueco. Eso de los dedos, ¿de dónde salió? De acá. De la Pasaje. imagen de, porque dice que a lo último, Ah, de la la estatua. imagen de la estatua Pero pensé que dice hablaba que a lo otra último cosa. van a tener 10 dedos. Entonces, ¿qué se interpretó? Se interpretó como que era el mercado común europeo, y cuando eso salió dijeron, acá están los 10 dedos del mercado, porque siempre hay otra cuestión, ¿no? Interesante en la historia, es que siempre se quiso Buscar una explicación, no, no. se quiso volver a resurgir el Imperio Romano. El Imperio Romano estuvo fuerte un tiempo, hasta Constantino, en el año 300 y pico, qué sé yo. 100 o 200 años después, el Imperio Romano se divide en el Imperio Romano de Oriente y el Imperio Romano de Occidente. Primero cae el Imperio Romano de Occidente. Cae Roma, la invaden los bárbaros, queda destruida, pero quedaba Constantinopla, lo que ahora es Estambul, la capital de Turquía. Y después cae el Imperio Romano de Oriente, 200 o 300 años después, cae en manos de los árabes, de los turcos en realidad de los musulmanes. Hay que ver, porque ahí hubo también hubo diferentes imperios. Ahora, para el año más o menos 700, 800, me parece, sube al poder un tipo que hizo Carlomagno. Carlomagno volvió a refundar el imperio, él lo llamó el Sacro Imperio Romano, ¿no? Entonces siempre está la idea ¿Alejandro de... que fue el hijo? No. Pero Magno también. Sí, O también. Magno se le pone solamente No, por- el papá de Alejandro Magno se llamaba Filipos. Por eso viene Felipe se llamaba. Por eso se llamó una de las ciudades en Grecia, se llamaba Filipos. De ahí viene Filipenses. Porque el papá era Felipe. Mirá vos. Carlomagno vuelve a juntar, y ahí hubo un tiempo donde el Imperio Romano volvió a resurgir. Entonces el Imperio Romano siempre está queriendo resurgir, ¿no? No sé cómo va a resurgir esto, no sé cómo se va a manifestar estos 10 dedos, pero que el mercado común europeo, que parecía que era, parece que no es, eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Ahora, vamos a tratar de terminar, aunque sea esta segunda pregunta, la 2. Daniel 2.41, la idea de las señales, que tiene que prevalecer la idea de un gobierno mundial, ¿no? Igual, ya sea que sea el mercado central europeo o otras 10 naciones que no sé cómo se van a unir, tienen que estar unidas en una sola, digamos, entidad que pueda gobernar todo el mundo, porque esos 10 dedos están, es como si fuera, antes el rey mundial era, en ese momento, de cuando estaba Daniel, digamos, el emperador mundial era Nabucodonosor. Bueno, lo que están queriendo decir es que en este momento también tiene que haber un poder mundial que está formado por 10 personas que están unidas, pero no están unidas porque hay hierro y barro, o sea que en algunos lados va a ser fuerte, pero en otros lados va a ser frágil, pero que no sabemos cómo. Yo pensé que lo del barro y cosas era por los políticos de hoy en día, o sea, no por una nación concreta, sino por todo el mundo, o sea, como por los políticos. Es como que pensé que era el nivel de la economía, el nivel de la política a nivel país o nación, digamos, hablado de hoy en día,
desde esa época hasta ahora, tipo cómo se fue transversando toda la política. Eso pensaba que era yo. Como que hoy en día ya ni valor tiene. Bueno, ya me di cuenta que eso no es, así que. No, lo que vos me estás capaz queriendo decir en su capacidad, en su Claro. producción, en todo ese tipo de Sí. cosas, va perdiendo. En realidad puede ser, no dice ni que sí ni que no, lo que dice que es barro. El barro con el hierro no se pueden unir, entonces en algunos momentos van a aparecer unidos y fuertes, y en otros momentos no van a aparecer tan unidos, va a aparecer como el barro. La próxima señal es bastante fácil, 2 Timoteo 3, del 1 al 9, está hablando de cómo van a ser la humanidad en este último tiempo. Acá no tenemos nada de profecía ni nada de escatología, sino que te describe cómo son las personas. Sí, tiempo Y peligroso. entonces uno ya se da cuenta de que esto ya se está cumpliendo, porque Las personas son así. Las personas son así, ¿no? 1 Timoteo 3 del 1 al 9. ¿Alguien lo puede leer? Que es un texto largo. Ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, la gente estará llena de egoísmo y avaricia, serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Con esa gente ni te metas. Así son los que van de casa en casa cautivando a mujeres débiles cargadas de pecado, que se dejan llevar de toda clase de pasiones. Ellas siempre están aprendiendo, pero nunca logran conocer la verdad. Del mismo modo que Janes y Jambres se opusieron a Moisés, también esa gente se opone a la verdad. Son personas de mente depravada, reprobadas en la fe, pero no llegarán muy lejos porque todo el mundo se dará cuenta de su insensatez como pasó con aquellos dos. Bueno, ahí tenemos claro, ¿no? La descripción: amadores de sí mismos, egoístas, Vanaglorioso. Todo eso. vanagloriosos, gente que va a usar la fe como ocasión de pecado. Próximo texto, Daniel 12:4. Es muy interesante, que acá también quería ahí charlar. Dice, acá está terminando el libro de Daniel, ¿no? La persona que se le presenta a Daniel, que para mí es una cristofanía, le cuenta más o menos de las luchas que tuvo y que el arcángel Miguel lo ayudó. Bueno, esto está interesante, habría que leerlo. Le cuenta qué es lo que va a ocurrir con la tierra prometida, cómo los reyes van a pasar por arriba peleándose entre Egipto y esto ya ocurrió. O sea, esto se cumplió, esta profecía que está en Daniel 11, los reyes del norte y del sur, se cumplió en la época de los 400 años del silencio. Por eso no tenemos mucho, ¿no? Pero hay una pelea por la tierra prometida entre los reyes sirios y los reyes egipcios, que van pasando siempre por arriba de Jerusalén, van y vienen. Yo tengo el nombre de todos los reyes acá, ¿no? Ptolomeo I, Antíoco Epífanes, Seleuco, están peleándose los sirios y los egipcios por tener el medio. Claro, por tener el medio, que es donde está Israel. Eso es todo Daniel 11. Pero en algún momento llega capítulo Daniel 12 y está terminando el libro y le dice esta persona que está hablando con él, le dice: pero tú, Daniel 12:4, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Había un montón de profecías, había profecías que realmente en ese momento no se iban a entender. Por ejemplo, esta, la de Daniel 11, de los reyes del norte y del sur pasando por arriba. La profecía de las 70 semanas era algo que no se podía interpretar en ese momento. Entonces,
esta persona que le cuenta en el espíritu a Daniel esta profecía, le dice: cerrá el libro y sellalo hasta el tiempo del fin. O sea, cerralo hasta que en algún momento esto se pueda interpretar, ¿no? Y dice otra cosa: muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Entonces, en el fin, muchos van a correr de un lado para el otro y la ciencia se va a aumentar. Ahora podemos decir, bueno, si hubiera sido antes de la cuarentena, sí, esto se cumplía, porque todos estamos corriendo de un lado para el otro. Ahora estamos todos parados. Está bien, pero que la ciencia se aumentó, Sí. O sea, en aquella época, o sea, cuando yo mismo era joven, ¿qué iba a pensar de que, por ejemplo, se iba a poder clonar una vaca, clonar un cordero, y hasta no sé si clonar seres humanos? Lo que pasa que no te lo dicen. No tienen permiso todavía. No tienen permiso, o ese tipo de cuestiones. Que puedas congelar un óvulo o un espermatozoide. El otro día estaba leyendo que había una mujer que el marido se le murió y había congelado, tenía el banco de espermatozoide y quería concebir de vuelta del esposo, y le dijeron que no, porque no sé qué papel no había hecho, y que la verdad que es una locura, pero también es una locura. Dame mi espermatozoide. Digamos, cualquier persona puede tener, que una persona sin tener relaciones sexuales pueda quedar embarazada, ¿no? Que un tipo como Marley pueda tener un hijo sin haber tenido nunca relación con una mujer. Dio de su espermatozoide, alquiló un vientre, se lo metió en la piba, le tuvo el hijo, se lo dio. La verdad, ¿no? La ciencia aumentará. Ahora, eso por lo malo, ponele. La plata. Pero eso por lo malo. Pero por lo bueno, que se pudieran hacer manzanas así de grandes, qué sé yo. O vacas que dan centenares de litros de leche, ¿me entendés? Que, o sea, la verdad, la tierra tiene una capacidad de alimentar a la gente que es descomunal. Fíjate ahora nada más, tuvimos un mes parado sin hacer cosas, y revivió todo de golpe. ¿Qué sé yo? El Himalaya no se veía desde Nepal, desde la capital de Nepal, no se veía el Himalaya por el smog que había. Sí. Ahora hace un mes que dejaron de andar los camiones y qué sé yo qué, y se ve toda la cordillera del Himalaya, se ve todo como hacía décadas que no se veía. En China hay contaminación, que hay nubosidad siempre en la ciudad. Siempre. Sí, el smog es el hollín. Ese también, sí. Es así, es increíble. Estoy seguro que Santiago de Chile es igual. Que llegaron a la orilla. En Santiago de Chile es igual. Santiago de Chile está en una olla. Y en una olla que va bajando. Entonces vos bajás de la cordillera y vas entrando. Yo no entré nunca, pero me dijeron que cuando vos entrás ves la nube de smog arriba de Santiago de Chile. Yo estoy seguro que ahora no debe estar mal tampoco. Ahora, ellos igual no tienen una cuarentena tan estricta como la que tenemos nosotros. No, Camilo me contó que están haciendo cualquier cosa. Pero el tema es que este libro iba a poder ser abierto cuando pudiéramos entender las profecías, y a eso quería llevarnos, ¿no? A que hay cosas que con el tiempo, y quizás no sé si hay alguna que no podamos entender ahora. Habría que empezar a investigar a ver si hay alguna profecía que no podamos entender. Pero sí, te voy a decir una que yo no entendía cuando tenía la edad de ustedes, y que ahora sí puedo entender. Que está en Apocalipsis 11, son los 2 testigos. Y yo creo que ya lo dije alguna vez en la iglesia, ¿no? Que se vean. Lo de que todas las naciones lo verán. Dice, estos 2 testigos iban a profetizar por 1260 días vestidos de silicio, dice versículo 3. Y dice que salía fuego de la boca de ellos, devora a sus enemigos. Entonces ellos predican, hasta que en un momento la bestia, versículo 7, hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Dice versículo 8, sus cadáveres están en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual, esto también lo leímos. Y dice, versículo 9, y
los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos los unos a los otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube y sus enemigos lo vieron. Bueno, el tema es cómo en el año 1980, cómo los pueblos, tribus, las lenguas y naciones verán los cadáveres por 3 días y medio. Esa era la pregunta que yo tenía. ¿Cómo iban a hacer? Algunos decían que lo iban a colgar, ¿no? Como si estuvieran ahorcados. Otro que lo iban a crucificar. Yo no sé, acá dice que van a verse los cadáveres. Pero digo, ¿qué tan alto lo pueden poner para que todas los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio? Eso es lo que yo pensaba cuando tenía 21 o 22 años. Ahora se soluciona muy sencillo. Prendés CNN en español, transmitiendo directamente desde Jerusalén, porque es en Jerusalén. Dice: acá estamos viendo los 2 testigos que nos volvían locos, acá están muertos, festejemos. Y que yo le puse: los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se verán regalos unos a otros. Le puse Navidad satánica. Es una Navidad satánica, porque en la Navidad, ¿qué haces? Y te mandás regalos porque el niño Jesús nació en la Navidad cristiana. En la Navidad satánica te mandás regalos porque estos 2 testigos lo pudieron matar por fin de una vez por todas. ¿Ves qué loco, no? Lo pienso por el lado de Juan, ahora, que vio todo esto, sí, que Juan, vio toda una ciudad, o sea, vio todo algo futurístico, porque para él era... él escribe a cosas sin entender, lo mismo que Ezequiel. Eso sí es algo que no se puede... ¿Viste? Es algo de Ezequiel 1. Para mí es como decir, loco... Yo leo Ezequiel 1 y todavía no lo puedo entender, ¿viste? Cosas que tienen, por un lado la cara de un hombre y después la cara de un león y por otro lado la cara de la bestia esa que tiene un montón, el águila. Hay algunas otras cosas que vos decís: esto parece un tanque. Bueno, está bien, parece un tanque del ejército en Apocalipsis. Pero hay otras que, por ejemplo, Ezequiel 1, es difícil de entender Ezequiel 1. Sí, hay que... Ahora, lo que quiere decir Daniel es que en el último tiempo se van a poder entender todas las profecías, ¿no? Se van a poder explicar, se van a poder decir: lo que quiso decir fue esto y esto otro. Y eso también puede ser una señal de que el arrebatamiento está cerca. Y después tengo 3 versículos más, que estos no son, o sea, digamos, son cosas que tenemos que saber, que en realidad no es una señal en sí, ¿no? Pero hay cosas que tenemos que saber. El arrebatamiento en 1 Corintios 5:9 vemos que tiene que ocurrir antes del tribunal de Cristo. O sea, no puede ser que primero venga el tribunal de Cristo y después el arrebatamiento, ¿no? Esto lo tenemos que tener en cuenta después para los que dicen que el arrebatamiento está después de la tribulación, por ejemplo. Pero vos tenés no es 1 Corintios 5:9. No, yo me parecía, porque decía vos que no juntés con los fornicarios, nada que ver. Nada que ver. Segunda Corintios 5:9 tampoco. Sí, segunda Corintios 5:9 y 10. No primera. Segunda Corintios. Dice: por lo tanto procuramos también, ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. La segunda cuestión es que tiene que ocurrir antes del retiro del Espíritu Santo de la tierra. Vamos a 2 Tesalonicenses 2. Este también es interesante. ¿A cuál que dijiste? No te escuché, estaba viendo el Debe ocurrir antes del tribunal de Cristo, en 2 Corintios 5:9. O sea, el arrebatamiento tiene que estar antes del tribunal de Cristo. Sí. En segundo lugar, el arrebatamiento tiene que ocurrir antes del retiro del Espíritu Santo de la tierra. Fíjate 2 Tesalonicenses 2, del 6 al 8. Dice:
y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿De quién está hablando? Del inicuo, del anticristo. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado del medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el respaldo de su venida. Bla, 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 bla. Los otros versículos ya los leímos. ¿Quién es este que lo detiene? ¿Quién detiene al hombre de pecado, al hijo de perdición? El Espíritu Santo. Bueno, el Espíritu Santo es el que lo detiene. Este que lo detiene tiene que, dice acá, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. O sea, si hay algo que detiene al hombre de pecado y al hombre de perdición y al misterio de la iniquidad, es la presencia del Espíritu Santo en la iglesia, o sea, la presencia del Espíritu Santo en los verdaderos creyentes que forman parte de la verdadera iglesia en este momento. ¿Cuándo esto va a tener libertad de manifestarse sin ningún tipo de nada que lo detenga? Cuando sea quitado del medio. ¿Y cuándo va a ser quitado del medio? ¿De qué forma? ¿El Espíritu Santo va a abandonar a todos los creyentes y los creyentes van a quedar acá en la tribulación? Bueno, más claramente que no. Así que esta es una muestra de que la iglesia va a desaparecer antes de que empiece la tribulación, porque dice acá que lo detiene va a ser quitado de en medio. ¿Sí? Lo que lo detiene, vos sí, ¿por qué es el Espíritu Santo? Bueno, mira, las leyes no pueden ser, porque las leyes no van a ser quitadas del medio en la tribulación, va a seguir viendo leyes. El ejército no puede detener al inicuo. El inicuo ahora no aparece porque está el ejército norteamericano en la tierra. No, porque el ejército norteamericano va a seguir existiendo. Las organizaciones, ¿quién? La ONU, sí, la Organización Mundial de la Salud, la política, nadie lo puede detener porque todo eso va a continuar. ¿Qué cosa supuestamente no va a estar más en la tribulación cuando empiece la tribulación? Bueno, si el arrebatamiento, lo único que no va a estar en la tribulación que está ahora es el Espíritu Santo, y eso tiene que ser quitado del medio. Cuando el Espíritu Santo es quitado del medio, fíjate, vamos a hacer un poquito, vamos a aplicar un poquito a nuestra vida espiritual, ¿no? Cuando vos estás bien, ¿no? O cuando vos das testimonio, ¿no te das cuenta que la gente que está alrededor, que es inconversa, se cuida a veces cuando dice las cosas? O sea, no insulta delante tuyo, tiene que estar en un momento de mucha presión, ponele, pero normalmente sí. Conmigo, en la dirección, la gente no insulta, o si insulta me dice perdón, me dice, sí, ¿por qué vos? Uy, disculpame, te dicen, ¿entendés? Entonces, mal que mal, vos imaginate millones de personas que son creyentes, que tienen el Espíritu Santo y que mal que mal el mundo todavía más o menos se detiene, claro. Porque está que es medio loco, fanático, religioso, entonces más o menos vamos a portar bien para no quedar mal con este tipo. Tiene que ver también por el tema de también tolerarse al otro que habíamos hablado al principio, ¿no? Porque esa es la otra. Todo lo malo, también tenemos que tolerar lo bueno. Bárbaro. Hay que tolerar. Los religiosos tenemos que tolerar a los no religiosos. Bueno, perfecto. Está bien, yo lo tolero. Ahora que los no religiosos me toleren a mí como religioso, porque es lo que menos tenemos que hacer, pedir la igualdad. Cuando presentás ese argumento, ellos como que quedan medio desarmados, ¿viste? Como diciendo, porque vos sos un intolerante, que no, yo te acepto, pero vos aceptame a mí lo que yo creo. Y tuvieron que empezar a decir, sí, no, la verdad, no, claro, las creencias son importantes de las personas. Mal que mal, Argentina, por más de que está bien, somos idólatras, inconversos, hinchas de River, todo lo malo que tenemos, además de eso, tenemos que considerar igualmente que somos bastante, sí, también, otro error gravísimo, pero más que eso, tenemos que aceptar que igualmente hay todavía valores y principios. Yo no te voy a decir que en nuestro país son todos creyentes, merecemos la bendición de Dios, no, pero fíjate que hay gente que está saltando contra el tema del aborto,
y gente que no te voy a decir que son evangélicos, hay un montón de gente que son católicos, hay un montón de gente que tiene valores y que tiene principios y que la pelea Sí, todavía. mismo Dan y Luke, que no ¿Entendés? son agnósticos. Y... Pero vos imaginate que toda esa gente, o que los creyentes un día no estemos más. Acá va a ser un, digamos... Saquémonos la ropa y Sí, vamos más afuera o y salgamos así. menos, Sí, vamos a ver. no hay problema. Un libertinaje bárbaro va a ser. Va a ser un libertinaje, un desenfreno total. Así que bueno, pero eso tiene que ocurrir, ¿no? El arrebatamiento tiene que ocurrir antes que ocurra eso. Si no, no se puede manifestar la apostasía, ni el hombre de perdición. Entonces, como se tiene que manifestar el hombre de perdición, el Espíritu Santo tiene que ser quitado del medio, el arrebatamiento tiene que ser antes que eso. Por último, 1 Tesalonicenses 5, 9 y 10 y Romanos 5, 9, vamos a ver 1 Tesalonicenses 5, 9, dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto es importante. Y 1 Tesalonicenses 1, 10 dice, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Debe ocurrir antes de la ira de Dios. El arrebatamiento debe ocurrir antes de la ira de Dios. Y lo que tenemos que entender es que la tribulación no es que va a venir un tsunami de vez en cuando y se va a morir un montón de gente. O que se va a incendiar el bosque que está cerca de Chernobyl, ahora que está llegando a Chernobyl, que es donde están todos los residuos, o que se va a incendiar los bosques de Australia como se incendiaron. La tribulación va a ser algo tremendo. Después lo vamos a ver. Pero cada una de los juicios, los sellos o las copas, Las trompetas. va a matar sí, una tercera parte de la tierra, ¿me entendés? O sea, van a matar 2.000 millones de personas, no van a morir 200, no van a morir como en esta pandemia, bueno, ya llevamos los 100.000 muertos, van a morir 2.000 millones, o sea, es un tiempo donde la ira de Dios se va a manifestar. Más adelante, Sí, vamos dice que a se van a ver, querer meter abajo de las montañas. O sea, eso es Apocalipsis, ¿no? cuando hablemos Las del montañas. arrebatamiento ante la tribulación, y Sí, vamos a claro. hablar de la naturaleza de la semana 70 de Daniel, vamos a ver el carácter de esa semana. Mirá, las palabras que se utilizan. Después vamos a ver los versículos. Ira, juicio, indignación, castigo, hora de prueba, hora de angustia, destrucción, tinieblas. Eso lo van a tener que llenar ustedes porque está en blanco. Ese es el carácter de la tribulación. La ira de Dios va a estar sobre la humanidad. Y fíjate estos versículos. Estos versículos dicen que nosotros vamos a ser librados de la ira venidera. Y el de 5.9 me encanta, dice, porque Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso uno puede estar tranquilo o confiado de saber de que la iglesia tiene que ser arrebatada antes de la tribulación, porque justamente Dios nos ha librado de la ira venidera, ¿no? Qué bendición poder saber de que Él nos amó tanto, de que podemos ser librados del tiempo de ira, del tiempo de prueba, de angustia.